Buenas noches a todas y todos. Esto de todos yo diría algunitos, porque la mayor parte de los participantes son mujeres. Y me alegra. Buenas noches a Sara. Agradezco tu disponibilidad. Ella compartirá con nosotros esta noche el tema ¿cómo transitan las emociones por nuestro cuerpo? A juicio mío, un título muy sugerente. La experiencia de las dos anteriores sesiones, pienso, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Ambas nos han dejado un buen bagaje de conocimientos que seguro nos ayudarán a vivir de una forma más humana y a reconocer y aceptar a los demás con algo más de finura. Les insto a no perder de vista la intención de este curso, que es aprender a vivir nuestra sexualidad y nuestras emociones. Bajo esa premisa, estoy seguro que cada uno de nosotros, participantes, lograremos un mejor provecho. Me permito presentar a Sara. Su nombre completo, Sara Beatriz Pelón Morel. Se licenció en Psicología del Desarrollo y de la Educación en la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Bene. El título de su tesis para el bachillerato fue El sentido del sufrimiento en la logoterapia de Víctor Frank. Y el título de su tesis para la licenciatura fue Redescubrir la fuerza del valor. Un camino a la luz del análisis transaccional sociocognitiva de Pio Skilling y de la teoría motivacional de Tori Higgins. Hizo su grado de magíster en psicología clínica en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sucre, Bolivia. Tiene un diplomado en docencia en educación superior, un diplomado en técnicas de evaluación psicológica, otro diplomado en intervención psicológica en casos de violencia familiar y maltrato infantil, un diplomado en gestión de entornos educativos virtuales. Ha trabajado en centros de atención a niños, jóvenes y familias vulnerables. Ha trabajado en unidades educativas en los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Ha trabajado en acompañamiento a través de la psicoterapia. Realiza evaluaciones psicológicas, intervenciones terapéuticas, orientación vocacional, acompañamiento a jóvenes, en formación para la vida religiosa y sacerdotal. Da charlas en colegios, parroquias, comunidades religiosas, grupos de madres y de padres de familia, etcétera, etcétera. Fue docente de las materias de psicología y salud, intervención psicoeducativa, psicología social, psicolingüística y psicopatología infantil en la Universidad Católica Cochabamba. Actualmente es directora de la carrera de psicología de la Universidad Católica de Bolivia y es docente de afectividad y sexualidad y psicología general y evolutiva en el Intercongregacional de la Conferencia de Religiosos de Cochabamba. Es parte del equipo de psicología de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Se dedica al acompañamiento psicoterapéutico como parte de equipo de ambientes sanos y seguros de la Compañía de Jesús en Bolivia y de la Universidad Católica. Finalmente, es estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad San Francisco Javier de Sucre. Un currículum muy interesante. Bien, Sara, te dejo el micrófono y la pantalla y te pediría que nos expliques la manera de cómo
intervendrás esta noche. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la acogida, por la confianza, por la presentación. En la imagen que tenemos aquí en la pantalla, me gustaría que ustedes también me ayuden a ver, para comenzar a responder a esta pregunta de cómo transitan las emociones por nuestro cuerpo. Estas imágenes o estos movimientos que vemos ahí en la pantalla son, bueno, imágenes que nosotros solemos utilizar para hablar de ciertos momentos o ciertas emociones en nuestro cuerpo. A ver si me ayudan ustedes a decir alguna imagen o alguna frase que solemos utilizar. Por ejemplo, mariposas en el estómago. ¿Cuándo decimos que sentimos o que tenemos mariposas en el estómago? Cuando nos enamoramos. No, o le gusta a alguna persona. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Cuando están nerviosos, enamorados. Sí, también puede ser. ¿Qué otra imagen vemos aquí en la imagen? Un nudo en la garganta. Un nudo en la garganta, o me aprieta el corazón, podemos decir, a veces solemos decir también, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos varias imágenes para que ya de alguna forma hablan de esto, de cómo las emociones pasan por nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta noche? Voy a proponerles algunos ejercicios durante todo el tiempo que tengamos. Vamos a ir viendo ejemplos. Bueno, los ejercicios van a estar puestos en varios momentos. Luego, el otro punto que vamos a ver es el mapa de las emociones en nuestro cuerpo. Vamos a ir viendo qué sucede realmente en nuestro cuerpo. Y por último, veremos qué nos puede ayudar, ¿no? Algunos elementos que pueden ser útiles también en este tema. Entonces, esta es un poco la agenda que vamos a seguir. Y vamos, entonces, simplemente para recordarnos, ya seguramente en los primeros encuentros habrán visto ya qué son las emociones, ¿no? Y aquí he puesto algo más que nos va a ayudar. Son experiencias subjetivas que están influenciadas por factores internos y externos. Ya esto es importante y quiere decir que las emociones se encienden, digamos, también en nuestro cuerpo por factores internos, por ejemplo, un recuerdo, ¿no? Un recuerdo. Y factores externos en el sentido de, bueno, situaciones que vivimos, ¿no? Y que se manifiestan en nuestro cuerpo de distintas maneras. Es lo que también voy a intentar compartir con ustedes y que podamos todos ser conscientes cuáles son estas maneras en las cuales las emociones se manifiestan en nuestro cuerpo. Bueno, vamos a hacer este primer ejercicio. Y he puesto esta imagen aquí en la pantalla como para que nos recuerde una situación que probablemente, bueno, muchos de nosotros hemos escuchado en las noticias. Entonces me vino en mente quizás esto, a ver, puede ayudarnos para hacer un primer ejercicio y ver cómo transitan las emociones por nuestro cuerpo. Imagínense ustedes que en este momento miran al piso y ven cerca de sus pies
un alacrán de color claro que nos están enseñando que parece ser el más venenoso. Hay diferentes colores, ¿no? En los alacranes y parece ser que este tipo, el que es como más clarito o transparente, es el más venenoso. Imagínense ustedes que en este momento miran al piso y ven a ese alacrán que está acercándose a sus pies y ustedes están con chinelas. Imaginemos eso. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería la reacción que tendría? ¿Qué pasaría? Ojalá a nadie le pase, pero ¿qué pasaría? Nos asustamos. Nos asustamos. ¿Y cómo vemos eso? ¿Qué hacemos? Gritamos. Gritamos, por ejemplo. Busquemos algo para matar. Esquivar, Buscamos algo para matar. Sí. Una escoba. correr, Una escoba para matarle, correr, mover el pie, ¿no? Uy, Entonces, sí, vamos a tener reacciones, nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿no? Porque ve el peligro del alacrán venenoso que si se acerca a nuestro pie y nos pica, bueno, algo malo nos puede pasar. Entonces, ya nuestro cuerpo comienza a responder, digamos, tiene reacciones frente a ese peligro. Levantarse, agarrar una escoba, gritar, correr, matarle, aplastarle, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo en un momento, por ejemplo, como el que recién hemos imaginado? Comienzan a segregarse sustancias que son hormonas en nuestro cerebro, ¿no? Como la adrenalina, el cortisol, se activan mecanismos de supervivencia frente a una situación como esa, podemos pensar a otras también, y estos mecanismos de supervivencia son la lucha, la huida o la parálisis. Y cada uno de nosotros frente al peligro tiene uno de estos tres generalmente como que se activan en primer lugar. Alguno quizás, alguien dijo, voy a agarrar la escoba, ¿no? Va a luchar, le va a matar al alacrán. Otra persona dijo, corro, yo voy a correr, no le voy a matar, voy a correr, me escapo. Y otra persona podría paralizarse frente a eso. Eso es mucho más peligroso. Muchos animales también hacen esto, pero como forma de defensa, ¿no? Parálisis como para que nadie se dé cuenta ni siquiera que está ahí. Entonces, también esto ya es un elemento importante para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción frente al peligro? ¿Lucho, me voy o me paralizo? Es importante conocer estos mecanismos y también, sobre todo, por ejemplo, con los niños, también ayudarles a darse cuenta de esto y qué pueden hacer frente al peligro. Porque aquí, bueno, en muchos casos no es recomendable la parálisis, ¿no? Sino luchar, huir, defenderse, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya este es un primer elemento que puede también servirnos. El cuerpo se pone en acción. ¿Cómo? Por ejemplo, el corazón late más rápido, la musculatura se tensa, muchas veces no se puede ni siquiera razonar bien porque estamos en modo alerta. En ese momento lo importante es defenderse, es luchar, es sobrevivir. Entonces el razonamiento podría fallar un poco. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta.
Este también es una idea con la cual que me gustaría que nos quedemos, que nuestro cuerpo nos avisa sobre emociones que quizás todavía, de las cuales todavía no somos conscientes. Entonces, ¿qué es importante aquí darnos cuenta? Que si tengo conciencia corporal, puedo observar en mi cuerpo antes de que se haya expresado la emoción. Ya puedo darme cuenta. Entonces, si yo estoy, si siento que, no sé, me duele el hombro, digamos, no me está doliendo el hombro, la espalda, podría ya ser, mi cuerpo podría ya estar avisándome de algo que me está preocupando. Por ejemplo, hay algo que me está preocupando, yo todavía como que no soy consciente de eso, pero mi cuerpo ya de alguna forma me está avisando sobre esa preocupación. El cuerpo es además reflejo de nuestras, bueno, es reflejo de nuestras emociones, es reflejo de nuestros pensamientos, nos muestra nuestras emociones y nos ayuda, nuestro cuerpo nos ayuda a identificar nuestras emociones con mayor facilidad. Por ejemplo, ahí vamos a de vuelta utilizar nuestra imaginación y quizás a alguno de nosotros nos habrá pasado varias veces esto. Imagínense que ves un vehículo, están parados, digamos, en una esquina queriendo cruzar por la franja peatonal, ¿no? Y ven un coche que lleva mucha velocidad. Entonces, y tú estás a punto de querer cruzar la calle. Lo normal sería en ese momento que uno se aparte, ¿no? Porque viendo que el coche está viniendo a toda velocidad y más o menos en dirección a donde yo estoy, no voy a cruzar, me voy a quedar, me voy a apartar o me voy a hacer hacia atrás, ¿no? Muchas veces quizás nos ha pasado esto, estamos, no sé, está el semáforo en rojo, estoy cruzando y de repente se pone verde, me vuelvo hacia atrás. Es un acto que automáticamente realizamos también, ¿no? Porque nuestro cerebro está interpretando que hay un peligro. Entonces, nuestro cuerpo, de cierta forma, nos protege gracias a que hemos experimentado el peligro. Y eso se da también a través de nuestros sentidos de la vista, que he visto que el coche venía a toda velocidad, entonces se tensa la musculatura, mi cerebro le dice a mis piernas que tienen que ir para atrás y me muevo para atrás y todo esto en forma automática, ¿no? No es que estamos conscientemente diciendo allá está viniendo un vehículo a 80 kilómetros por hora y yo estoy por cruzar, probablemente me conviene que yo me vaya hacia atrás, de lo contrario no hacemos todo eso, ese razonamiento. Nuestro cuerpo reacciona respondiendo a lo que está interpretando como peligro en ese momento y nos salva de cierta forma, ¿no? Bueno, ¿a dónde van las emociones cuando surgen? ¿Qué partes de nuestro cuerpo intervienen en el sentir las diferentes emociones básicas y complejas? Estas preguntas eran las que intentaban responder unos investigadores en un estudio en Aalto University en Finlandia
en el año 2013 han hecho un estudio bastante amplio intentando responder a estas dos preguntas. ¿Qué es lo que han hecho en este estudio? Bueno, las personas al sentir una emoción tenían que señalar diferentes partes del cuerpo, les daban como unas siluetas, ¿no? Y las personas tenían que señalar las diferentes partes del cuerpo que experimentaban de forma más intensa en el momento en que sentían esa emoción. Los resultados fueron sorprendentes porque mostraban que la mayoría de los participantes en este estudio señalaron las mismas zonas corporales dibujándolas con colores diferentes. A los participantes, como les dije, les mostraban unas siluetas y junto con palabras emocionales o con historias, películas, expresiones faciales, y se les pidió que colorearan las regiones corporales cuyas zonas sentían, o sea, aumentaban o disminuían mientras veían ese estímulo. Y aquí les voy a mostrar cuáles fueron los resultados. Entonces tenían que mostrar cómo o dónde, en qué parte del cuerpo sentían que la actividad es como que aumentaba o que disminuía, que se activaba o disminuía la actividad en esa zona del cuerpo. Y aquí tenemos los resultados. A ver, voy a bajar esto que no estoy viendo allí. Bueno, aquí tenemos en la pantalla los resultados de ese estudio. La mayoría de las personas decían que en qué áreas, aquí vemos, digamos, el color, o sea, más hacia el amarillo es mayor activación y más hacia el azul, digamos, menor activación de esas partes del cuerpo. Y aquí vemos en donde en la emoción que más, o sea, las emociones que más, o las experiencias también que más activan todo el cuerpo, la felicidad, el amor, ¿no? Vemos ahí la ira, el miedo, la tristeza, la depresión, y es realmente así. En las personas que sufren depresión realmente experimentan esto que vemos en la imagen. Les dije recién, ¿no? Más hacia el azul no hay activación, o sea, no hay actividad, y así se sienten las personas con depresión, que están como muertas en vida, ¿no? Que no tienen energía, no tienen motivación, no quieren despertar, no tienen apetito, etc. Y las personas también probablemente nos pasa en momentos de tristeza esta experiencia, ¿no? O en momentos de felicidad. Primero que es importante ver que la percepción de estos cambios corporales que son desencadenados por la emoción, juegan un papel clave en la percepción de la emoción. O sea, darnos cuenta de qué está pasando en nuestro cuerpo nos ayuda a darnos cuenta de la emoción que estamos viviendo. Otro punto clave aquí es que este mapa corporal de las emociones es universal, porque después se han hecho estudios también comparando esto entre varias culturas y se ha visto que las respuestas eran similares, es decir, todos sentimos, en todas las culturas sentimos las emociones en las mismas partes de nuestro cuerpo.
¿Qué es lo que varía según la cultura? La expresión. Y en esto seguramente también nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cómo aquí mismo en Bolivia es tan diferente la expresión de las emociones de un lugar a otro. No solo de las emociones, hasta ¿cómo se dice? Hasta la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comer o las comidas. Hay diferentes formas según los lugares. Y bueno, las expresiones de las emociones, esto sí varía según la cultura, ¿no? Y esto lo vemos, no sé, nosotros aquí podríamos, cuando nos encontramos, nos saludamos con un beso, con un abrazo, ¿no? En otras culturas no se tocan cuando se saludan, ¿no? De lejos nomás, quizás bajando la cabeza, haciendo algún gesto con las manos, pero no hay esa expresión que tenemos nosotros aquí de besos y abrazos, por ejemplo, ¿no? O sea, la expresión, según la cultura, es diferente. Bueno. Y en la expresión emocional influyen, como decíamos, la cultura, influye nuestra personalidad, ¿no? Y aquí de vuelta tenemos otro factor importante que es si conocemos nosotros las características al menos más salientes, digamos, de nuestra personalidad. Por ejemplo, una persona, no sé, si hablamos en términos de introversión o extroversión, allí ya tenemos una diferencia en la expresión de las emociones. Una persona introvertida o una persona extrovertida probablemente va a tener una expresión, se van expresarán sus emociones de modo diferente, ¿no? Y otro punto importante es también el contexto en el que hemos crecido, donde y con las personas significativas para nosotros que quienes nos han educado de alguna forma, ¿no? Aquí algo muy común, quizás en nuestro medio, podría ser, los hombres no lloran, ¿no? Ya ahí entonces ya de alguna forma condicionamos qué cosa tiene que hacer, de qué forma uno, o el varón, por ejemplo, puede expresar o no lo que está sintiendo. No puede llorar. A la mujer, si el varoncito se cae y macho, no llora, no puede llorar. No, la mujer se cae, una niña se cae, puede llorar, gritar, zapatear, no hay problema. Entonces, también depende el contexto, ¿no? De qué es lo que se nos ha permitido, qué cosa no se nos ha permitido, depende de si cuando yo estaba triste, no sé, mi mamá o mi papá se acercaban y me decían, ¿estás triste? ¿Ha pasado algo? ¿Te molesta algo? O nunca nadie se daba cuenta de si yo estaba triste. Nunca nadie me preguntó nada, nunca nadie me hizo dar cuenta de nada. Entonces, depende de todo esto, ¿no? Entonces, siempre importante estos tres elementos en la forma en que nosotros expresamos las emociones, nuestra cultura, nuestra personalidad y el contexto en el que hemos crecido. Bueno, en un momento más, sí, esta última diapositiva y hacemos otro, creo que un ejercicio. Ya. Bueno. Las emociones negativas destruyen y las emociones positivas tienen la capacidad de curar y de plenificar.
Les voy a dejar con esa, sin explicar nada más, con esas dos afirmaciones. Y vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio en grupos. Entonces aquí vamos a armar algunos grupos de 5 o 6 personas para que todos podamos participar. Y vamos a hacer este ejercicio de identificación emocional. Entonces ahora nos vamos a poner en movimiento cada uno. ¿Qué vamos a hacer en el grupo? Bueno, la propuesta es que puedan nombrar una emoción que hayas experimentado recientemente y compartir cómo se siente esa emoción en tu cuerpo. Ya esto nos va a poner un poquito en, digamos, atendiendo, por un lado, o sea, la emoción y esa emoción, cómo lo siento yo en mi cuerpo. Y para eso quizás nos puede ayudar algo reciente, ¿no? Entonces, eso les pido que puedan compartir en grupos. Bueno, a ver, ¿alguno de ustedes quisiera compartir la experiencia del grupo? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que se han dado cuenta? ¿Algo curioso? ¿O si nos ha costado, si ha sido fácil? Puedo iniciar yo a romper el hielo. Adelante, Guara. Hola, Guara. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas estás? noches. Me alegra mucho escucharte, gracias. Bien, a ver, estábamos en el grupo también reconociéndonos entre algunas, hemos sido puras chicas, y empezamos con la idea de esta, ¿no? De qué sentimientos hemos tenido en el día. Pasamos por una experiencia que fue contada muy vivida, a qué sentimientos estamos teniendo en este momento y dónde los encontramos, ¿no? Y a pesar de no haber estado en el momento, en la situación de la hermana que nos compartía, pues como cambia hasta nuestro rostro, ¿no? En lo que íbamos escuchando, en lo que íbamos atendiendo, pues no solamente el sentir con la cabeza en cierto, ¿no? De las experiencias o las sensaciones que tenía, las ideas que iba compartiendo, sí, yo también, sino que también te cambian los ojos, te cambia la boca, la sonrisa, y terminamos compartiendo en que también hemos podido sentir, en este caso, la aflicción, la tristeza que nos iba compartiendo quien tenía la palabra en ese momento, ¿no? Entonces, viendo que en el día a día podemos, aún sin estar juntos, pues compartir los mismos sentimientos, criterios y, bueno, emociones, pero también, incluso a través de la pantalla, pues podemos entrar en sintonía con los otros y lo que les pasa. Eso, muchas gracias. Gracias, Guara. Tú nos estás poniendo sobre la mesa otro punto importante, que es la empatía que se puede generar con otras personas, ¿no? Y como eso también yo no estoy viviendo, o sea, no es mi situación, digamos, ¿no? Es la experiencia de otra persona, pero eso también genera en mí emociones y también genera en mí sensaciones físicas, ¿no? El otro día una persona me decía que tuvo que atender a alguien que se sintió mal, o sea, y esta persona, no es que esta persona se haya sentido mal, tuvo que atender a otra, y esa experiencia, claro, le ha también generado tensión. Por ejemplo, ¿no? Hay otra situación de afuera, alguien que está mal, o escucho la experiencia de alguien, eso también nos toca y también genera sensaciones, nos genera sensaciones también. Entonces, eso también tenemos que atender, ciertamente. O sea, son mis emociones que tienen que ver, como lo que dijimos al inicio, con situaciones internas, con situaciones externas, con experiencias mías que tienen que ver con otros, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo estamos conectados unos con otros, ¿no? También a través de la pantalla. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo?
Ahora Para- sí. había dos mujeres en el grupo que comentaban, por ejemplo, cuando estaban con molestia, como en el trabajo, enojados, que se movían los ojos. Ah, Yo sí, nunca había sí, escuchado eso. sí. Sí, es una de las manifestaciones de nuestro cuerpo frente al estrés. Se Ujú. mueven los ojos, sí, a veces podemos darnos cuenta aquí abajo, los párpados, arriba o abajo también. Ajá. Sí, Muy bien, es gracias. verdad. Bueno, Sara, ¿puedo hacer una sí, pregunta? adelante. Al principio, cuando hablabas con la figura del alacrán, Sí. ¿de Mira qué la cara. depende que una persona huya, en cambio otra luche y otra se paraliza? ¿De qué depende? Depende de 3 elementos que también ya hemos dicho. Uy. A ver, alguien que me ayude. A ver si han estado atentos. De 3 elementos que hemos dicho, que hemos nombrado. Depende de la cultura, Ajá. la personalidad La personalidad y y el contexto. el contexto, el entorno. Por El ejemplo, entorno, ¿no? sí, esa puede ser una respuesta, ¿no? Que depende de estos 3 elementos. Porque una persona, a ver, allí nos pueden ayudar ejemplos, pero a ver que me venga algún ejemplo. Voy a dar algún ejemplo que no es muy agradable, o sea, no es nada agradable, pero que a mí me ha tocado ver muchas veces. En una situación en la cual un niño, me ha tocado escuchar muchas veces esto y por eso comparto con ustedes, que puede ser importante. En una situación en que, no sé, una mamá, un papá, a ver si me ayudan aquí quiero apagar ahí está, el micrófono. Voy a salir de... Bien. En algún momento una persona ya mayor me compartió situaciones de abuso que había vivido de niña, ¿no? Y que ella de grande, ¿qué es lo que más rabia le daba? No haberse defendido, decía ella, ¿no? Eso le daba mucha rabia, no haberse defendido, o sea, como que se ha paralizado frente a una situación de abuso. ¿Y de qué puede depender eso? Por ejemplo, de que mamá y papá nunca hayan hablado sobre este tema con su hija. Y ella decía, es que a mí nunca me dijeron que yo podía correr, podía defenderme, podía avisarles, podía hablar, y ha sufrido recurrentes situaciones de abuso y nunca ha hablado hasta que fue grande y la primera vez que habló fue conmigo, ya después de los 40 años, ¿no? Bueno, esa es una situación y así como esa, varias otras que me han tocado escuchar en la cual hay un factor importante, que mamá y papá, por ejemplo, o bueno, la persona que está ahí con el niño, con la niña, hablen de qué cosas las personas mayores o menores, bueno, cualquier otra persona no puede hacerte. Y si por ahí alguien se atreviese a hacer algo que a ti no te gusta, ¿tú qué puedes hacer? Tienes que avisar, tienes que correr, tienes que gritar, me tienes que avisar a mí, le tienes que avisar a tu maestra, etcétera, ¿no? Eso puede hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque queda el mensaje y si un niño se encuentra en una situación de peligro, de este tipo de peligro,
probablemente no se va a quedar callado, o se va a defender, o va a correr, o va a avisar, ¿no? Después, otra cosa, bueno, la personalidad. Como decíamos también, una persona que es más tímida le va a costar mucho más hablar, le va a costar mucho más defenderse, gritar. em, entonces también, y bueno, lo del entorno que tiene que ver con esto de cómo, de qué enseñamos, de cuáles son los mandatos, digamos, que hay en nuestra familia, nuestra cultura familiar, de qué cosas se hablan, de qué cosas no se habla, qué está permitido, qué no está permitido, ¿no? Entonces, em, puede ser un poco de estos tres factores que determina cuál es nuestra reacción frente al peligro, ¿no? Y allí mucho más fuerte está lo que es ¿cómo podríamos llamar? No sé, la educación, de qué hablamos, qué enseñamos, y me refiero a los padres y educadores comenzando con los niños, ¿no? La palabra, por Sí. ejemplo, creo que un ejemplo, yo he vivido, ¿no? Lo que decía, es automático. Por ejemplo, yo, la casa, digamos, entraron ladrones y yo sin un poquito analizar, nada, me he Sí. dirigido directamente a ver qué habían robado o qué habían hecho, ¿no? Y estaba entreabierta la puerta. Y entonces yo entré, quise abrir y ahí el ladrón directamente me amenazó con el arma, ¿no? Yo he visto el arma, ¿no? Con la pistola. Entonces, lo que he reaccionado de manera automática, nada sin pensar, es correr y he salido y en medio de las balas, de los disparos, ¿no? Yo decía, ahí sí dije, algún momento voy a caer porque de la espalda me voy a sentir seguramente que algo caliente y porque estaban disparando, ¿no? Y en eso no me di cuenta que era el terreno baldío. Estaba dirigiéndome a donde estaba el taxi, donde tenían que llevar las cosas, y estaban tres ahí, ¿no? Otros ladrones. Entonces, pero reaccioné y volví. Todo era correr y correr. Para mí era entonces, claro, obviamente, ¿no? Toda la situación que se puso y eso, ¿no? Es decir, para mí fue automático. La verdad que era correr, porque estaba en mi cara, ¿no? En mi ojo, así, la pistola y ya me di la puesta. Bueno, solamente eso quería compartir. Ya. Sí. Gracias, Eva. Una situación muy dramática, ¿no? Porque imagínense encontrarse en la situación en la que Eva estaba, y ahí podríamos quizás imaginar, pero no nos vamos a dar cuenta hasta que, bueno, ojalá no nos ocurra, pero es cuando estamos en una situación de que nos damos cuenta. Probablemente Eva, frente al peligro, va a tender a huir, a escapar de eso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, cuál es nuestra tendencia. Y como muy bien decía Eva, también es como lo automático. En aquello que automáticamente se activa en nosotros, ahí podemos ver cuál es nuestra reacción. Alguien alzó la mano, perdón. O Sí, ya yo no. había levantado, yo había Adelante, levantado María la mano. Eugenia. Adelante. Pasa que en muchas ocasiones nosotros hemos hablado con las amistades de cómo reaccionas ante cierta situación, digamos, ante un robo, ¿no? Que es así, que te agarra de sorpresa. Y toda la vida teníamos la idea de que una reaccionaba de una manera por la personalidad que el resto conoce, y todo el mundo decía, digamos, que yo reaccionaría de otra manera porque conocen también mi personalidad. En algún momento hemos tenido que enfrentarnos a una situación así de intento de robo y ha sido totalmente diferente. O sea, la que supuestamente iba a ser, que es fuerte, que es agresiva, que podría puñetear, insultar, correr, perseguir al ladrón, se paralizó. Y yo, que era la que no, yo soy debilucha, yo no corro, imposible, no sé qué, fue al revés. Entonces yo empecé a correr, perseguir, gritar y hasta agarrar una botella y buscar al ladrón.
Entonces fue una experiencia que me marcó muchísimo y ya hemos comentado un montón de veces, porque en esa situación yo nunca me hubiera imaginado que yo correría atrás del ladrón, por ejemplo, ¿no? Y es bien difícil de entender, yo creo que afecta muchísimo de verdad en la situación en la que estés o con quién estés, porque en la vida, o sea, no sé si ahora me volvería a pasar la misma situación, si es que yo volvería a correr atrás de los ladrones o buscar así como perseguirlos, ¿no? No sé de qué depende, si te sientes más valiente, te sientes más vulnerable, no sé si con la edad también varían las reacciones, no sé. Sí, es también muy interesante lo que nos comparte María Eugenia. Y sí, está todo esto que tú dices. También hay varios factores que influyen la información, influye en cómo nosotros podemos prepararnos, influye la edad, influye nuestra experiencia. em, Algo que, no sé, por ejemplo, yo me he dado cuenta cuando en la etapa de niñez teníamos varios árboles en la casa de mi mamá y subíamos a los árboles como monas, ¿no? Subiendo por aquí, por allá, sin ningún temor. Y eran árboles altos, cada uno tenía su casa, que era una rama, la otra tenía su casa, que era otra rama. Ahora yo me subo a una silla y me da miedo, ¿no? Pero antes no. Entonces, también va cambiando esto con el tiempo, con la experiencia, nos puede pasar que en algún momento, no sé, uno pudo haberse quizás siempre sentido que le cuesta llorar frente a alguna situación, no va a llorar, se contiene las lágrimas. Y después de repente en otras situaciones, o sea, va pasando el tiempo y ya cualquier cosa por cualquier cosa lloro, ¿no? Entonces, también eso va cambiando, o sea, vemos cómo el tiempo, las experiencias, el trabajo en uno mismo van haciendo que cambiemos también nuestras reacciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es bien interesante ver esto, cómo a veces pensamos que somos de cierta forma y en la experiencia, cuando nos topamos con aquello que no hemos imaginado o pensado, ahí realmente vemos otra faceta nuestra, ¿no? Como decía María Eugenia, ¿no? Yo no hubiese jamás hecho eso, pero sí me encontré haciendo eso. O no pensaba que hubiese hecho algo así y me encontré teniendo esa experiencia. Entonces, y bueno, así nos vamos conociendo un poco más también. ¿Qué puede suceder en nuestro cuerpo a raíz de las emociones? Ahora vamos a ir viendo más, hablando un poquito más todavía concretamente de qué pasa en nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, ¿no? Frente a la amenaza, frente al miedo o frente al famoso estrés, parte de la vida, el estrés, ¿no? Nunca nos vamos a librar de esto, pero a veces es como un poco excesivo en la vida de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todos estos momentos, ¿qué es lo que pasa? A ver, espérenme un ratito que aquí... Ya, vamos a ver primero frente a emociones o aquí en las diapositivas he puesto al revés. Pensaba primero, vamos a pensar a emociones positivas, ¿ya? A momentos de alegría, de tranquilidad que podamos tener en nuestra vida cotidiana. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo en esos momentos? Bueno, en nuestro cuerpo se liberan endorfinas y esta sustancia actúa como analgésico en nuestro cuerpo. Las emociones agradables como la felicidad, la satisfacción,
pueden desencadenar la liberación de estas sustancias en nuestro cuerpo. Y estas sustancias químicas naturales son las que actúan como analgésicos. Todos sabemos que los analgésicos, los efectos de los analgésicos son, tomamos eso para reducir el dolor, ¿no? Tenemos un dolor de cabeza, tomamos analgésicos para que se vaya ese dolor, ¿no? Sin embargo, sabemos que las emociones positivas liberan estas endorfinas que actúan como un analgésico natural en nuestro cuerpo. Y también mejoran el estado de ánimo. Cuando experimentamos emociones positivas, esto hace que también se reduzca el estrés, podemos experimentar relajación, se reduce la presión arterial. Muchas personas, probablemente muchos de los que estamos aquí, puedan tener este problemita de presión arterial alta, ¿no? ¿Qué más? Se mejora la salud cardiovascular en general. También puede mejorar la función del sistema inmunológico. Se ha demostrado que las emociones positivas aumentan la producción de anticuerpos y otras células inmunológicas en nuestro cuerpo, lo cual ayuda a proteger al cuerpo contra las enfermedades y otros problemas de salud. Es probablemente lo que ha pasado también durante la pandemia. ¿Por qué? Porque algunas personas es como que frente al virus, o sea, con el virus, han ido empeorando. Probablemente mucho tenía que ver con la parte emotiva también, que hace que, imagínense, si estamos viendo todo lo que las emociones positivas hacen, entonces pues, vamos a ver lo contrario, ¿no? A ver. En general, bueno, las emociones agradables también pueden mejorar el sueño, aumentar la energía, sentir que tenemos más energía, mayor motivación, productividad, éxito en distintos ámbitos de nuestra vida. Éxito, ¿qué quiere decir? Bueno, que nos vaya bien, ¿no? En todo lo que hacemos, que nos salga bien todo lo que hacemos. Y las emociones positivas también aumentan esto en los distintos ámbitos de nuestra vida. Dígame si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, no. Es una publicidad muy buena de Coca-Cola, pero no le estaba haciendo publicidad a Coca-Cola.
A veces, a ver, les ha contagiado el señor su risa, su carcajada. Sí, licenciada. Definitivamente. Bueno, yo siempre me río con este. A mí me encanta este video en todas partes, lo suelo poner y es, o sea, una manera tan simple de ver a una persona que está riendo como veíamos ahí, como eso nos puede contagiar también, ¿no? Y algo tan simple que también es una manifestación de nuestro cuerpo, reír, sonreír a carcajadas, también genera, vemos qué cosa sucede en nuestro cuerpo con eso, ¿no? Y cómo nos relaja, nos tranquiliza y nos genera otras emociones positivas también. Entonces, ¿qué más sucede? A ver, aquí vemos, mejora el sistema inmunológico. Aquí habíamos ya dicho esto, aumenta la producción de anticuerpos, otras células inmunológicas, ayuda a proteger el cuerpo contra enfermedades e infecciones, en nuestro cuerpo también aumentan los niveles de serotonina y dopamina, que son también hormonas que llamamos hormonas de la felicidad. Mejora el bienestar emocional, es más fácil tener una perspectiva positiva de la vida, nos da hasta mayor capacidad para lidiar con el estrés y otros desafíos que se van presentando en nuestra vida. En general, eso, las emociones agradables, ¿no? Tienen una serie de efectos positivos como hemos visto en nuestro cuerpo. Y esto, bueno, esto ya también nos da la respuesta de qué cosas tendríamos que hacer. Pero, a ver, vamos a qué pasa en nuestro cuerpo cuando experimentamos emociones negativas. ¿Qué le puede pasar a nuestro cuerpo en momentos de, bueno, tristeza, enojo, amenaza, mucho estrés? ¿Qué pasa? Se puede caer el pelo, se cae el pelo realmente. ¿Por qué se cae el pelo? Porque, bueno, es como que el pelo no sirve para hacer frente a las situaciones que son un desafío, ¿no? Entonces, es como que hasta el mismo cuerpo va utilizando los recursos que tiene. Y bueno, que se caiga el pelo es una de las señales de que algo no está funcionando bien a nivel emotivo en nuestra vida, hay mucho estrés, mucha preocupación, se cae el pelo. La musculatura está tensa, pueden haber problemas gastrointestinales, es muy común también. La aparición de arrugas o manchas en el rostro también tienen que ver con emociones desagradables, digamos, ¿no? También podríamos decir así, emociones agradables o emociones desagradables. Frente a emociones desagradables puede también pasar esto. Y aquí me estoy refiriendo a emociones desagradables que perduran por mucho tiempo, porque normalmente podemos sí sentirnos en algún momento tristes, enojados y no es un problema eso en sí, sino qué hacemos con eso, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo estamos en la tristeza o en el enojo, eso hace la diferencia, ¿no? Entonces, podemos experimentar también opresión en el pecho, falta de aire, rigidez en el cuerpo, es decir, que es más como que más difícil moverse.
bueno, y algo que es muy dañino para nuestro cuerpo son las inflamaciones, que es lo que más tenemos que intentar evitar con la alimentación, con nuestro estilo de vida, con todo lo que podamos hacer para también manejar momentos de emociones desagradables, que eso probablemente lo van a ver la próxima sesión. Pero inflamaciones, es decir, las gastritis, amigdalitis, colon irritado. Otra forma de ver las inflamaciones en nuestro cuerpo es a través de nuestras encías. Cuando nos cepillamos y nos duele, si sangra, probablemente hay inflamación, ¿no? El estrés sostenido en el tiempo hace esto, que el cuerpo se inflame. Otra cosa puede ser el insomnio, ¿no? Que es muy difícil dormir o tener el sueño entrecortado, o sea, duermo un poco, me despierto, duermo un poco, me despierto, o dormir, pero despertando, sentir que no se ha descansado, ¿no? O sea, levantarse igual cansado, ¿no? Otra forma que tiene nuestro cuerpo es llorar. Frente a la tristeza lloramos, ¿no? Bueno, también frente a emociones agradables también podemos llorar. Es una expresión de nuestro cuerpo. Bueno, las contracturas, la tensión en la mandíbula también es otra forma en que nuestro cuerpo está expresando esto, tensión. ¿Cómo se llama? Esto puede ser durante la noche, generalmente se manifiesta, ¿no? Durmiendo. Hay muchas personas que mientras duermen, algunos hasta se puede escuchar como el crujir de sus dientes durante el sueño, ¿no? Es también otra forma de expresión de las emociones, digamos, a través del cuerpo, que denota mucha tensión también. No sé si ustedes quieren agregar algo más. A ver, algo más que... hay varias otras expresiones en nuestro cuerpo de las emociones. Quizás a alguno de ustedes les viene algo más de lo que está aquí. Comerse las uñas también. También comerse las uñas, sí. También comerse las uñas. El herpes también, ¿no? En la boca o en la lengua, en la boca. Josué. El sudor. El sudor también, sí. El engordar tal vez, o bajar mucho de peso también. También puede ser esto, sí. También bajar de peso, subir de peso también, sí. Muy bien. Josué ha alzado la mano. Buenas noches, sí. Licenciada, Sí. una pregunta. He sabido que el ser humano nace con 5 emociones básicas, que desde que nacemos las tenemos, ¿no? Pero en algunos casos, a veces uno tiende a ser más iracundo. Se enoja de nada, pelea y cualquier cosita está en esa. Luego uno reflexiona y se da cuenta que actuó mal y quiere cambiar. Entonces, yo me pregunto, ¿es posible que estas emociones que son innatas a la persona con la que se nace puedan en algún momento extinguirse o apagarse? Porque he sabido inclusive de personas que dicen, yo era afectivo cuando era niño, pero ya no lo soy. Entonces yo digo, pero si nacemos con emociones y luego de por sí las perdemos, se duermen, se pierden, se adormecen, ¿qué pasa ahí? Sí, es un poco lo que decíamos recién, ¿no? O sea, sí es verdad que, bueno, nacemos, todos tenemos, como decíamos, las expresiones de las
o no las expresiones, sino el experimentar emociones es en todas las culturas más o menos de la misma forma en el cuerpo, y en todos cuando estamos contentos reímos, digamos, o cuando estamos tristes lloramos. Eso es igual aquí y en cualquier otro país, ¿no? Pero tiene mucho que ver en todo esto el recorrido, el proceso de nuestra vida, lo que nos enseña, las experiencias que vamos teniendo, el autoconocimiento que podamos tener, el trabajo sobre nosotros mismos que podamos hacer o no, lo que sucede, lo que va sucediendo. Tengamos en cuenta que también esto lo vemos en nosotros, espero, ¿no? Que las emociones gritan cuando no las escuchamos, y es allí cuando pueden también transformarse en dolor y en sufrimiento físico. O sea, el dolor psicológico puede transformarse en dolor físico también, ¿no? Entonces, es tan importante preguntarnos qué mensaje tiene nuestro cuerpo para transmitirnos cuando estamos sintiendo lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué me están diciendo mis hombros cuando siento el peso que me está doliendo, ¿no? ¿Qué me está diciendo que continuamente me sale, tengo herpes en la boca, fuego, no sé cómo le llaman, herpes se llama aquí también? En Paraguay le llaman fuego también, no sé si aquí, porque eso parece que quema. Y continuamente tengo eso. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo mis continuos dolores de cabeza? Etcétera, ¿no? Es importante hacernos o hacerle esta pregunta a mi cuerpo: ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo el nudo en el estómago? Ahora que estoy viendo esa foto, ¿no? Con lo que decíamos hace rato. ¿Qué me dicen estas dificultades para respirar que tengo de repente? O la sensación de agobio que estoy teniendo. Porque, bueno, también es importante darnos cuenta que cuando mantenemos un pensamiento negativo en la cabeza, podrían hacer la prueba en algún momento. Cuando mantenemos un pensamiento negativo en la cabeza durante un minuto, el sistema inmunitario se queda durante aproximadamente 5 horas en situación delicada, ¿no? Por lo que si estos pensamientos o emociones negativas o desagradables se mantienen en el tiempo, estaremos probablemente más predispuestos a contraer enfermedades. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario que nos protege se debilita. Entonces, imagínense esto: mantener pensamientos negativos por un minuto hace que nuestro sistema inmunitario por 5 horas esté como un poco más delicado. Entonces, esto ya nos tiene que hacer pensar un poquito, ¿no? ¿Qué queremos también? Es importante tomar conciencia hasta de nuestro cuerpo, o sea, y muchas veces en nuestro cotidiano no hacemos eso, no tomamos conciencia de nuestro cuerpo. Y tomar conciencia de nuestro cuerpo es simplemente, bueno, cómo estoy sentada, cómo estoy caminando, cómo me paro, cómo está el tronco, estoy jorobada, estoy cómo, ¿no? Entonces también, bueno, es algo que puede ayudar, y ahora
Ustedes mismos pueden hacer esta sesión de movimientos que vemos aquí en la pantalla. Yo creo que les van a enviar también estas diapositivas, ¿no? En algún momento pueden ustedes usar estos movimientos que vemos aquí, que es simple, alzar los brazos, mover, después el otro, el segundo, estirar el brazo con uno hacia mí, digamos, estirar el brazo hacia atrás, hacia arriba, ¿no? Hacer movimientos, o sea, estirar el cuerpo. Esto nos ayuda a tomar contacto y conciencia de cómo está mi cuerpo. Y ahí digo, ay, aquí me duele, esto me estira, este movimiento me cuesta. ¿No? Nos ayuda a tomar conciencia de cómo está nuestro cuerpo. Bueno, las emociones transitan nuestro cuerpo y vemos cambios fisiológicos, vemos expresiones faciales, vemos cambios en la respiración, vemos cambios en la voz, ¿no? Y seguimos profundizando en esto. Por ejemplo, bueno, respecto a los cambios fisiológicos, que ya hemos dicho varios, ¿no? La liberación de hormonas, el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración que decían, la tensión muscular, el aumento o la disminución de la presión arterial. Bueno, por ejemplo, el miedo puede aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Puede provocar sudoración en las manos, por ejemplo, también el miedo, ¿no? Respecto a las expresiones faciales, bueno, sonreír, ¿no? Fruncir el ceño cuando estamos enojados. También el enojo o la amargura hace que es como que las comisuras aquí de los labios vayan como hacia abajo. El llorar. Bueno, podemos, y nosotros nos damos cuenta, ¿no? Sobre todo cuando nos conocemos, también podemos ver en las expresiones faciales de las personas su tristeza, su enojo, su sorpresa, su alegría, etcétera. Y respecto a, por ejemplo, los cambios en la respiración también, las emociones afectan también a nuestra respiración, o respiramos más rápido o más superficialmente cuando estamos ansiosos, por ejemplo, o respiramos como mucho más profundamente cuando estamos tranquilos, ¿no? La voz también cambia cuando nos ponemos un poco más, que estamos con más nerviosismo, nuestra voz puede temblar. Cuando nos sentimos con timidez puede pasar lo mismo, o alzar la voz, bajar la voz, hablar con una voz como más fuerte cuando estoy enojada, etcétera. Bueno. Vamos a ver un poco ahora estas, bueno, cada emoción, como hemos visto hace rato en el estudio que se ha hecho, cada emoción está estrechamente ligada a nuestro cuerpo, ¿no? Y tiene como una respuesta física única en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo libera hormonas como la adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca, que se dilatan nuestras pupilas, y esto nos prepara para luchar o para huir. El miedo nos avisa de posibles peligros. Nos ayuda a poder anticiparnos o a poder protegernos de una posible amenaza. A nivel físico, el miedo, ¿cómo se va a expresar?
a través del dolor de estómago, tensión corporal, el corazón se acelera, sudor, presión en el pecho, diarrea, cambio en el apetito, insomnio. Todo esto todo esto puede llevarnos el miedo. ¿Cómo gestionar? Vengan al próximo capítulo de esta. No, bueno, seguramente van a hablar en el próximo cómo gestionar, ¿no? Pero es importante que en vez de evitar aquello que me produce miedo, poder enfrentar, bueno, dependiendo de qué situaciones son, ¿no? Enfrentar tal y como viene, por ejemplo, si yo tengo miedo, no sé, de hablar en público, ¿no? Puedo practicar antes, ¿no? Puedo practicar, me puedo preparar, puedo tener un punteo por si se me olvida algo, etcétera, ¿no? O sea, no, tengo miedo a hablar en público, nunca voy a hablar en público, no. Intentar afrontar eso puede hacer que disminuya esa emoción. El enojo. El enojo es la emoción que nos ayuda a pasar a la acción, a defender nuestros derechos cuando pensamos que se ha cometido alguna injusticia. Y entre los síntomas más comunes en el enojo está la tensión corporal, que se acelera la respiración, tensión en la mandíbula, sube la temperatura corporal, hay dolores de cabeza. Y cómo gestionar también. Bueno, ahora vamos a ver algunos puntos para terminar que pueden ayudar. Frente a, bueno, la alegría. La alegría, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a establecer vínculos para poder socializar, compartir nuestra alegría con los demás y se expresa en nuestro cuerpo a través de la sonrisa, la expansión del pecho, la apertura corporal, etcétera. Y es muy importante darnos el permiso para poder disfrutar de los placeres de la vida. Esto también es muy sano para nuestro bienestar físico y psicológico. Y esto puede tener una lista larga. O sea, para mí un placer de la vida es comer una pizza, por ejemplo. Bueno, entonces, no sé, andar en bicicleta. O sea, son cosas que cada uno tendrá su lista de qué cosas le es agradable hacer. Y esto es importante darnos permiso también para esto. Y por último, la tristeza, que es una emoción que nos ayuda a enfrentar las pérdidas, los duelos. Es una emoción que nos recoge hacia adentro, nos hace reflexionar sobre el pasado, sobre cómo fueron las cosas y se expresa con lágrimas, con presión en el pecho, respiración entrecortada, poco apetito. Generalmente cuando hay tristeza hay poco apetito. Etcétera. Sensaciones que probablemente todos en algunos momentos hemos experimentado. Bueno, yo quería hacer todavía un ejercicio con ustedes, pero estoy mirando la hora que no nos va a permitir. Entonces, vamos al último punto. ¿Qué puede ayudar? ¿Qué puede ayudar? A ver si algunos minutos podemos dejar para que ustedes también compartan algo. Aquí hay una lista de cosas que yo, bueno, mientras preparaba ponía a ver qué cosas nos puede ayudar a todos nosotros. Prestar atención a tu cuerpo en medio a tu ritmo cotidiano, o sea, en el día a día. Es muy importante prestar atención a cómo está nuestro cuerpo. Y por eso cuidar... está ahí en el cuadradito 4 hacia la derecha. Cuidar nuestra postura. ¿Qué quiero decir con cuidar nuestra postura? Es muy importante que cuando prestemos atención a nuestro cuerpo nos demos cuenta si estamos
si nuestro cuerpo, por ejemplo, si estoy jorobada, eso probablemente hasta active emociones desagradables en mí. Y ustedes pueden probar eso, prueben a tomar conciencia de su cuerpo e intentar siempre estar erguido, y el efecto que eso tiene. Entonces, y solo nos vamos a dar cuenta de eso si prestamos atención a nuestro cuerpo. Observar las sensaciones físicas que sientes y dar nombre a eso. Es un poco el ejercicio que hemos hecho hace rato. La respiración profunda y consciente también ayuda. Como les decía hace rato, en el miedo o la tristeza también nuestra respiración puede ser como más superficial o entrecortada. Y la respiración profunda y consciente nos tranquiliza. Entonces podemos ayudarnos también con eso. Muy importante, sé amable contigo. A veces tenemos cada palabrota para con nosotros mismos. Qué tonta, inútil, ya otra vez te has equivocado, siempre haces todo mal. Es como nuestro diálogo interno, que a veces muy castigador, ¿no? O muy negativo hacia nosotros mismos. Entonces, sé amable contigo. Obviamente esto también va a traer lo otro. Para los demás, sea amable con los demás, que también tiene su efecto, ¿no? E intenta no tomarte todo personal. También aquí nos salvaríamos de muchos momentos de tensión si no lo tomamos todo personal. Dale a tu cuerpo lo que necesita, y allí también cada uno de nosotros tendríamos que intentar saber qué es lo que mi cuerpo necesita. Si necesita descanso, dale descanso, ejercicio, agua, algo tan simple, agua, baile, música, paseo, peluquería. ¿Qué necesita tu cuerpo? Bueno, intenta darle eso, y ahí tenemos algunos ejemplos. Cultivar emociones positivas en la vida cotidiana. ¿Y cómo cultivamos eso? También ahí, por ejemplo, a través de, no sé, si me gusta escuchar la música, ir a dar un paseo, una caminata, el descanso también. Ver maneras de poder cultivar emociones positivas en nuestra vida cotidiana. Practicar la gratitud es tan importante. Esto se ha visto, se ha estudiado mucho lo que es también la gratitud, y esto yo les puedo dejar de tarea a ustedes y que hagan la prueba. En 2 semanas, en un estudio que se ha hecho, se ha visto que en 2 semanas se pueden ver efectos positivos en nosotros. Sí, todos los días, y podemos llevar hasta registro de eso, hacemos un listado de aquello por lo cual queremos agradecer. Algo tan simple, o sea, que yo cada día pueda decir 3 cosas por qué agradezco. Todos los días. En 2 semanas podemos notar un cambio en nuestro ánimo, en positivo. Practicar entonces eso, la gratitud, la meditación, la oración, nos ayuda mucho también. Era solamente acotar algo positivo, ¿no? En un estudio que se hizo después de la pandemia, como decía bien la expositora, comentaba que muchas de las emociones repercutían en la salud, ¿no? Y justo lo que hoy estaba viendo me llamó la atención de que si practicamos un poquito todo esto, a lo mejor los consultorios estarían cerrados, las farmacéuticas no tendrían, digamos, ¿no? un negocio redondo por nuestra salud. Y ciertamente repercute, ¿no? Porque cuando creas un clima de comunidad, de hermandad, ciertamente las cosas afloran, ¿no? Pero lo que me llama la atención también es que muchas veces no se trabaja en la parte humana, ¿no? El ejemplo del resentimiento, ser una persona negativa, o hoy en día, como dicen, persona tóxica, ¿no? Pero ciertamente es un motivo más para poder afianzar nuestra personalidad y seguir creciendo. Eso quería contar. Muchas gracias, Josué. Gracias.
Una consulta. Con todo lo referente que nos ha ido diciendo, ¿cómo se comprendería la inteligencia emocional? Gracias. Ok. Bueno, la inteligencia emocional, eso sería tema para una sesión más. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, expresar y manejar las emociones, ¿no? Darnos cuenta, expresar, manejar nuestras emociones y la de los demás, ¿no? Entonces, creo que está también dentro de todo esto. Es algo que también se cultiva de alguna forma, aprendemos también a eso. Hay como varios pasos en esto de primero darnos cuenta, después poder una vez que me doy cuenta, poder expresar, y expresar quiere decir dar nombre, o sea, algo me está pasando. Me doy cuenta que, no sé, que mi cuerpo, no sé, está tranquilo, está relajado, y eso ¿cómo se llama? Estoy contenta, puedo dar un nombre a lo que estoy sintiendo y poder manejar también esto. En las emociones agradables, ¿cierto? Es como más fácil. Donde nos cuesta es con las emociones desagradables, ¿no? Entonces, está también, creo, dentro de todo esto que estamos compartiendo. Josué ha alzado la mano otra vez. Buenas noches. Otra persona. Adelante. Sí, Ya. tenía una duda acerca, Otro Josué. habla- habla- como Sí, hablaba en la adelante. exposición acerca de las emociones positivas que traen un beneficio en el cuerpo, pero con la última diapositiva que había explicado acerca de la oración, una vida de oración, una vida en espiritualidad, puede traer de la misma forma beneficios a encontrar un equilibrio con la alegría y con el cuerpo, por ejemplo, con nosotros los católicos, como es la Eucaristía, o puede ser la hora santa, una vida de oración, también puede traer esos efectos de equilibrio. Eso. Absolutamente sí, sí, sí. Y eso últimamente se ha estudiado muchísimo, ¿no? Y además son experiencias milenarias, ¿no? No solamente desde nosotros, no sé, desde los católicos. Y ahora me viene en mente algo que escuché en la sesión pasada. Alguno de ustedes ha hablado también de este tema. Y si vemos nosotros la palabra de Dios, la Biblia, está llena de expresiones de emociones de las personas, ¿no? Experiencias. Los salmos son estos, son expresiones de la vivencia emocional del salmista. Y si nosotros, claro, y muchas veces nos podemos nosotros reconocer en esa situación de tristeza, de desamparo, de júbilo, de mucha alegría, de paz, etcétera, ¿no? Entonces, la misma oración y la misma oración con la palabra de Dios hacen nosotros un camino en este sentido también de conocernos, de tranquilizarnos, de confiarnos, de entregarnos, etcétera, ¿no? Y tiene su efecto positivo porque estamos dando un tiempo a algo importante, nuestra atención está en algo importante, nos estamos hasta también como proyectándonos también en el momento de la oración, podemos experimentarle a Dios en el momento de la oración o en nuestra vida cotidiana. Eso tiene también un efecto positivo. Creo que todos los que experimentamos esto podemos dar fe de que es así, ¿no? Bien, en el chat dejaron una preguntita. Dice, tener manejo de las emociones significa no tomar decisiones al calor del enojo o la rabia. Me gustaría que explique esta parte, dice. Allí también necesitamos conocernos, ¿no?
porque yo puedo ser una persona que estoy enojada y puedo seguir hablando. Quizás voy a hablar con mayor firmeza o mi voz va a subir un poco más de tono, pero puedo ser una persona que puedo continuar una conversación conscientemente y no voy a maltratar con mis palabras, por ejemplo. O por el contrario, yo sé que no, de mi boca va a salir de todo, voy a maltratar con lo que voy a decir, voy a insultar, o también hasta mi propio cuerpo no me va a permitir, me voy a poner a gritar, voy a, ¿cómo se dice? Golpear todo lo que, la mesa o qué sé yo. Entonces, si yo conozco esas reacciones que yo probablemente voy a tener cuando estoy enojada, entonces yo sé que cuando estoy enojada tengo que decir chau, chau, adiós y me voy, pero me voy físicamente, me retiro de ese lugar, ¿no? Y porque no puedo hablar porque va a ser peor. Eso cada uno tiene que saber. Si yo puedo, y muchas veces trabajando eso, yo puedo convertirme, digamos, de una persona que no podía hablar cuando estaba enojada porque iba a insultar, yo puedo, trabajando esa, intentando manejar ese momento, yo puedo convertirme en una persona que aunque se sienta enojada, puede continuar hablando con la persona con quien está enojada, por ejemplo, ¿no? Y llegar a un acuerdo y terminar una conversación y que eso termina ahí y de verdad termina, ¿no? Y no estoy dando vueltas todavía con eso, pero de vuelta eso hace parte, bueno, del trabajo personal, del autoconocimiento y del hacer ejercicios también en el intentar cuando se presenta ese momento, a ver, ¿yo qué hago? Prepararme, digamos, para ese momento, ¿no? Y ejercitarme en eso. Pero hay personas que sí, no, de verdad tienen que salir de la situación. Mejor que estás enojada y mejor te vas y después retomas lo que vas a decir y probablemente va a ser diferente.